Fortuna imperatis mundi. Este es uno de los temas de Carmina Burana. En esta representación del siglo XIV vemos a la diosa Fortuna, que maneja la rueda del azar a su antojo, ciega. Enfrente está Sapientia, la diosa de la sabiduría, del conocimiento, llena de luz, que se mira ante un espejo, orgullosa de su capacidad de autoconocimiento. Normalmente asociamos sabiduría con ciencia, evidentemente. Hablamos de las ciencias exactas, de la aritmética, de la geometría, del conocimiento certero y objetivo. Pero decía Cicerón que la vida no la rige la fortuna, no la rige la sabiduría, sino la fortuna. Bueno, así que desde que tenemos memoria, en la humanidad hemos tenido una ambición por conocer el futuro. Y en esa ambición, reyes, gobernantes, se han visto aconsejados por gente que se suponía intérprete de la diosa Fortuna. Iban los reyes y quien pudiera pagarlo al oráculo de Delfos a oír los consejos de las pitonisas. Rasputín asesoraba a la familia Romanov. Felipe II tenía como asistente a un astrólogo y alquimista. Y en nuestros días tenemos al presidente de Brasil, que su principal asesor es un filósofo New Age y astrólogo paulista o algo así. Bien, pero también los gobernantes han mirado a Sapientia. Así, en el antiguo Egipto, los faraones recopilaban ya datos relativos a la población y a la riqueza de los países. Guillermo el Conquistador, en el siglo XI, ordenó el censo Domesday Book, que se considera el primer compendio estadístico de la historia de Inglaterra. No es de extrañar que la palabra estadística provenga de Estado, en la consideración de la utilidad que el compendio de datos suponía para las grandes decisiones. Siglos más tarde tendríamos uno de los que yo creo ejemplos más bellos que ilustran la capacidad predictiva de la ciencia cuando utiliza técnicas estadísticas. Gaspar Neumann era un clérigo que, aparte de sus cosas de rezar, desarrolló las primeras tablas de mortalidad con las que, por cierto, combatió la creencia popular de que los años terminados en 7 eran fatídicos para la humanidad. Edmund Halley, por aquellos años, ya barruntaba que los cometas de 1531, 1607 y 1682 eran el mismo objeto y predijo con los métodos de Neumann que el cometa reaparecería a finales del 58, principios del 59. Imaginaros la expectación. El cometa reapareció el 25 de diciembre de 1758. La pena es que Halley había muerto unos años antes y no vivió ese momento. En cualquier caso, en esos mismos años se empezaba a desarrollar también el cálculo de probabilidades, pero muy relegado a temas de juegos de azar, porque esto de modelizar la incertidumbre no era visto con buenos ojos en las disciplinas científicas. De hecho, como decía Rutherford, si tu experimento necesita estadística, hubiera sido necesario hacer un experimento mejor. O Einstein, cuando criticaba la mecánica cuántica, Dios no juega los dados con el universo. Se entendía todo como determinista y en la incertidumbre era simplemente la ausencia de conocimiento. Pero en el siglo XX han cambiado muchísimo las cosas. A lo largo del siglo XX, los trabajos pioneros de Pearson, de Fisher y de muchos otros sentaron las bases de lo que hoy conocemos como inferencia estadística, la capacidad de extraer conclusiones de poblaciones a través de lo que llamamos muestras, a través de unos datos, generando intervalos de confianza, contrastes de hipótesis, etc. Si a eso unimos la axiomática de Kolmogorov, la precisión de Wiener en modelizar dinámicas en el tiempo, bingo, tenemos ya una facilidad para controlar la incertidumbre a lo largo de los caminos del tiempo. Bueno, parece que esto, juntado a que en el siglo XXI tenemos unas bases de datos fantásticas, unos algoritmos súper eficaces, le hemos dado respuesta a lo que pedían en la guía del autoestopista galáctico, áreas estrictamente delimitadas de dudas e incertidumbre. Bueno, ¿es así? Hay quien piensa que sí. Chris Anderson, en un libro muy provocativo, The End of Theory, habla ya no solo de que probabilidad y estadística se haya asentado como una de las ramas de conocimiento transversales a todas las demás,
sino que con las técnicas adecuadas y los datos adecuados hay muchas que ya no necesitamos. ¿A quién le importa por qué la gente hace lo que hace? ¿Para qué queremos sociología, psicología? Lo que importa es que podemos medirlo con una capacidad inmensa, con una precisión inmensa, tenemos trazabilidad, tenemos las técnicas estadísticas adecuadas, con lo cual, con suficientes datos, los números nos van a hablar por sí solos. Bueno, ¿es esto así? ¿Realmente ya estamos en capacidad de predecir el futuro? Evidentemente no, porque no olvidemos, para predecir en estadística necesitamos dos condiciones fundamentales. Efectivamente, necesitamos buena información, unas buenas bases de datos. Vamos a dar por hecho que ahora somos capaces de hacerlas. Pero necesitamos algo más que es tan o más importante que lo anterior, que es la posibilidad de extrapolación. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues puede que la realidad no cambie o que cambie suficientemente poco y que podamos predecir las trayectorias del cometa con altísima precisión basándonos en los datos del pasado. Pero en la mayoría de las veces y en lo que afecta a los comportamientos sociales, el futuro es incierto. Entonces, o bien sabemos cómo van a ser las dinámicas de cambio o tenemos muy difícil la predicción. Y recordemos, las personas no somos cometas y nuestras trayectorias, además, no son ajenas a las medidas terrestres de nuestra órbita. Ya nos decía la gran dama de la estadística, Gertrude Cox, que los polinomios son notoriamente poco eficaces cuando se extrapolan. Os voy a recordar tres casos. Primer caso. Antes de la crisis de 2007, las agencias de rating valoraron los activos que contenían dentro las hipotecas subprime famosas con AAA, la calidad crediticia mayor. Tenían muchísimos datos, pero en todos aquellos no había ningún registro de morosidad. Segundo caso, la debacle de Nokia. Cuando Nokia en 2011 intenta buscar un nuevo modelo de negocio, aparte de todas las tensiones internas que pudiera haber, nos cuenta Tricia Wang cómo en sus bases de datos, a las que miraron de una manera totalmente miope, solo tenían en cuenta las preferencias de la gente con los móviles que entonces estaban en circulación. Bueno, todos sabemos lo que ha sido el boom de las nuevas preferencias en cuestión de uso de móviles. Por último, Amazon. Amazon diseñó un algoritmo para selección de personal y en ese algoritmo utilizó los datos de los currículums que tenían de toda una década. Un algoritmo que se suponía que iba a seleccionar personal para diseño de software. En 2015 lo tuvieron que retirar. El algoritmo de Amazon no amaba a las mujeres. En sus datos apenas se había currículum femeninos. Bueno, con esto lo que quiero decir es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que usar la estadística y las técnicas estadísticas, por supuesto, con suficientes datos, con buenos datos. Tenemos que tener algoritmos, tenemos que tener modelos, tenemos que seguir buscando y perfeccionando, pero no podemos desvincular estadística del resto de ramas del conocimiento. No podemos ponernos en una actitud prepotente pensando que los números nos lo dicen todo. Decía Eduardo Chillida que cuando él era joven dibujaba excepcionalmente bien, era capaz de hacer fieles reflejos de la realidad que contemplaba. Y llegó un momento en que él dijo, a mí esto no me sirve. Con lo cual se le ocurrió empezar a dibujar con la mano izquierda, para que así su mano fuera más despacio que su cabeza. Yo a mis estudiantes de estadística les digo siempre, hay que utilizar las técnicas estadísticas, los algoritmos, los modelos con vuestra mano izquierda, porque, como suele decir un destacado colega y amigo, la estadística no es únicamente una técnica de recopilación de buenos datos y de diseño de buenos algoritmos, de contrastes de hipótesis, etcétera, etcétera. Estadística, yo diría, como dice él, es el arte de ponderar la información. Mila esker. Muchas gracias.